Aquí está, perfecto, y en efecto aquí apareció. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico verte nuevamente y qué rico que sigamos ampliando estos temas que yo creo que han generado suficiente inquietud en tanta gente que de verdad empieza a mostrarnos la importancia que ha adquirido en la comunidad en general esto de la alimentación, en eso que tú manejas a la perfección. Y mientras tú llegabas, yo le estaba diciendo a la gente, ¿qué tal si transmitimos preguntas que le queramos hacer a Nati? Por supuesto, vamos a hacer un derrotero de lo que estamos llevando a cabo, porque yo también que chicaneo con mi cielo por allá, yo creo que se alcanza a ver alguna cosita, bueno, en fin, pero bueno. Yo me vine para acá, para la terraza, donde nadie me va a hacer bulla, donde, Qué maravilla, donde tenemos buena conexión. donde tenemos muy buena conexión. Sí, señor. Entonces, pensemos en esto. Hay muchas preguntas como cómo solucionar problemas del colon a través de la alimentación, del páncreas, cómo recuperar masa muscular, cómo manejar la artritis, cómo la relación con la tiroides, la relación con el colesterol. Me parecía muy importante esa pregunta. Si el colesterol HDL, que es el protector, digámoslo así, se puede mejorar con esa alimentación, o definitivamente, por más que queramos, estamos condenados a que esa alimentación no modifique estos planes. Pero yo quiero que empecemos con algo muy especial porque dijimos, vamos a hablar de la nutrición funcional en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y entonces dijimos que debería haber una planificación semanal de comidas basadas en principios funcionales. ¿Cómo hacer esto sin que sea demasiado complejo, sin que sea demasiado difícil y que en verdad se pueda llevar a cabo? Hay mucha gente que va donde el médico, la nutricionista funcional y sale con una cantidad de cosas tan complejas que dice hasta aquí llegué sin antes empezar, ¿no? Entonces, ¿qué decirle a la Sí. gente de eso? Bueno, primero que todo, yo creo que hacer que la nutrición funcione en mi día a día es una tarea del profesional, claramente, pero donde el paciente tiene un rol muy importante, Sí, ¿cierto? ¿Me estás escuchando bien? ¿Se escucha perfectamente. perfecto? Ok. Hoy sí. Donde el paciente tiene un rol muy importante porque el profesional no puede ir a hacer las compras por el paciente, el profesional no puede ir a arreglar la nevera por el paciente, el profesional puede acompañarlo en el proceso de construcción, ¿cierto? Entonces lo que hoy vamos a hablar es un poquito cómo hacemos equipo, el nutricionista funcional y el paciente, para que en el día a día ese estilo de alimentación nos funcione. Y digo nos porque si bien el paciente necesita tener resultados, el profesional también, Claro, pues. ¿cierto? Esto es un trabajo de equipo. Ok, bien. Y cuando hablamos entonces de planificar, a ver, supongamos alguien tiene un trabajo de oficina. Le queda imposible irse hasta la casa todos los días a almorzar y por todo esto de movilidad es muy complejo llegar otra vez como se hacía muchos años atrás y sacar el espacio. No, tenemos que comer en la oficina, pero cómo lograr que podamos llevar un alimento, digamos que funcionalmente adecuado y no simplemente estar condenados a que tenemos que pedir el domicilio y lo que más rápido llega son la hamburguesa, el perro y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué decirle a esta gente? ¿Podemos hacer de verdad una planificación funcional semanal para este tipo de cosas? Alejo, sí, sí es posible, realmente, de hecho, en Nutrición con el Alma, hace muchos años, cuando yo empecé, creé un programa que se llama Cocina con el Alma. Y Cocina con el Alma es un programa donde yo acompaño a los pacientes a mercar, a cocinar, a preparar, los entreno, les entreno a la niña del servicio y les dejo una planificación de un menú para varios días. Listo. Wow, Esto, está muy esto por tentador. qué Y lo sigues haciendo. Eso está muy sigo tentador. haciendo. Lo sigo haciendo. Mis pacientes, la mayoría de los pacientes en algunas ocasiones me dicen como no, Nati, definitivamente no lo voy a lograr si no hacemos una estrategia. Y lo que hacemos a través de esta estrategia es mostrarle a los pacientes que no es difícil, Eso. ¿ya?
Eso es Por, una cosa que yo quiero que desmitifiquemos porque siempre se asocia. Ojo, medicina funcional, te volteaste. quedé al revés. Quería que, Horizontal, ya. ok, ya, ahí, listo. Así volviste a estar en el plano normal. Entonces, te decía, eso es una cosa que tenemos que desmitificar, por lo que muchas veces aparentemente es tan complejo. ¿Y dónde voy a conseguir yo esto? ¿Y cómo voy a preparar esto? Porque siempre teníamos en nuestra mente los platos típicos que nos hicieron y nos enseñaron a manejar durante tantísimo tiempo, pero nos vamos a dar cuenta de que puede resultar tal vez más fácil de lo que nos imaginábamos. Así es. Entonces, realmente a través de las conversaciones que tenemos con los pacientes, que yo las tengo muy profundas durante mi primera consulta, y siempre les pregunto, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? ¿Qué alimentos definitivamente no así sean muy buenos? Porque es que hay alimentos, de hecho yo digo, todos los alimentos son buenos, no hay alimentos malos, pero no a todo el mundo le gustan todos los sabores. Entonces, ¿cómo hago para adaptar esa dieta al día a día al paciente sin Okay. que sea traumático, cierto? Y ahí te voy a decir una cosa, Alejo. Hay de pacientes a pacientes. Hay pacientes con los que por su proceso yo puedo permitirme ser más lapsa, Ujú. pero hay pacientes con los que precisamente por el estado de salud yo debo ser más estricta. Correcto. Y con estos pacientes en los que debo ser más estricta, estamos hablando de pacientes con obesidad mórbida, estamos hablando con pacientes que ya tienen comprometido su páncreas, su hígado graso, diabetes, resistencias a la insulina muy severas e incluso problemas cardiovasculares, cardiometabólicos severos, que es que el cambio en la alimentación y el cambio en los estilos de vida es simplemente la línea que nos distancia de la muerte, de Bien. un infarto cerebrovascular, de una catástrofe en la salud, ¿cierto? Entonces son pacientes en los que verdaderamente hay que ser muy enfáticos en que el cambio es absolutamente necesario, ¿cierto? Con estos pacientes yo suelo decirles, les tocó cocinar, les tocó aprender, les tocó cargar coca, y si van a comer afuera, pues tengo que decirles que les toca tomarse el tiempo de elegir bien. Ok, ok. Bien. Supongamos que queremos llevar a cabo todo esto porque alguien nos dijo, es que tu alimento, lo que estás comiendo, te está inflamando. Eso puede ser cierto. Uno se puede inflamar por los alimentos que esté comiendo o por alimentos entre comillas. Es decir, Mira, dicho yo, de otra manera, hay una dieta que nos desinflame. La inflamación, sí, digámoslo de paso, es una de las causas, a veces orígenes y causas de muchas patologías, de muchas enfermedades y por lo tanto, obviamente el estado ideal es vivir desinflamados. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿podemos tener una dieta antiinflamatoria, si lo queramos decir así? realmente sí, existen protocolos internacionales que hoy categorizan algunos planes de alimentación como moduladores de la respuesta inflamatoria. Los alimentos per se nunca tienen la culpa, los alimentos per se no hay alimentos malos. Yo siempre le digo a mis pacientes, todos los alimentos tienen una naturaleza absolutamente maravillosa y dadivosa, y su frecuencia energética es la del amor, que es la de más alta vibración. Entonces es importantísimo entender que en un terreno inflamado, hasta un alimento bueno puede contribuir a la inflamación. El problema no es el alimento, es el terreno. Ok. ¿Ya? Pero ¿Cuál es ese el terreno a terreno? su vez puede tener que ver con la alimentación, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque realmente, claramente, yo digo, no hay alimentos inflamatorios, hay productos inflamatorios. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, cuando yo voy a poner un ejemplo que ha sido motivo de debate por muchas décadas, creo yo, y es el ejemplo de la leche y sus derivados, ¿cierto? Entonces, yo hoy no podría decir como nutricionista funcional que es que la leche es mala. Ok, No, ojo, la vaca no tiene la culpa y la leche es un alimento nutritivo. ¿Cuándo qué? Cuando yo tengo la vaca en mi finca, la ordeño,
hiervo la leche 2 o 3 veces y me la tomo. Ahí no hay ningún problema. Ahí el problema de la leche de hoy no es la leche, no es la vaca, es el proceso de ultra pasteurización y ultra repasteurización. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando un producto cumple su tiempo dentro de una vitrina de un almacén, especialmente a los almacenes de grandes superficies, son catalogados como averías. Y uno creería que esas averías las desechan, pero no. Esas averías las recogen nuevamente y las vuelven a llevar a un proceso de ultra pasteurización. Okay. Entonces, al final del día, lo que el paciente está tomando no es leche, no es pura, tiene un montón de aditivos, empezando por el formol, que es lo primero que le ponen a la leche cuando la recogen, para que resista las altas temperaturas. Entonces, realmente, cuando yo me refiero al proceso de modificación de las características organolépticas, sensoriales, químicas, físicas, que son propias de un alimento, y entro a modificar su composición química, ese alimento per se ya no es el problema es el proceso, ¿ya? Perfecto. Ahí vamos descartando muchos de los alimentos, entre comillas, que llamamos procesados. Ya los alimentos procesados nos van diciendo, ojo, porque puede haber ciertos riesgos, pueden contener cierta cantidad de químicos y cosas que para tratar de conservarlos alteran la naturaleza del producto como tal. Así que ya nos vamos empezando a formar una idea y la importancia que esto tiene. Supongamos, ahora están súper de moda los batidos. ¿Qué decirle a la gente? Yo me quiero tomar un batido saludable todas las mañanas. ¿Hay un batido universal que sea bueno para todo el mundo? ¿O debería tener en cuenta la constitución de cada uno? ¿O simplemente decir, no, este batido le puede servir a cualquiera? ¿Debo tomarlo en ayunas? ¿Debo tomarlo después de comer algo? Si hago ejercicio y salgo para el gimnasio, ¿debería tomarme un batido de estos? ¿O qué sería lo recomendable? Miren, a mí me encanta desmitificar, me encanta, digamos, tumbar mitos. Ajá. El batido verde, que por tantos años ha sido absolutamente defendido, yo lo sigo defendiendo, porque el batido verde, pues, es una mezcla de 3 o 4 vegetales de hojas verdes, como la espinaca, el pepino, la rúgula, en ocasiones le ponen apio, o en ocasiones no le ponen rúgula y le ponen aguacate. Entonces, claramente es la mezcla de 4 o 5 superalimentos con unas propiedades nutricionales absolutamente maravillosas, como los folatos, la cantidad de hierro no hemo, la cantidad de fibra, si es aguacate, la cantidad de grasa saludable. Entonces, claramente, si yo cojo 4 alimentos en su forma natural y los mezclo, pues estoy formando un superalimento, ¿cierto? Entonces, claramente los batidos de cualquier especie, rojos, amarillos, naranjados, porque entonces en el caso de la zanahoria y la uyama, estoy mezclando 2 superalimentos también con una cantidad de vitaminas, de vitamina A, de vitaminas que son importantes para la visión, para la piel, siempre y cuando, ojo, lo que hay que cuidar en el batido es 2 cosas. No quitarle la fibra, porque entonces no hicimos nada. La fibra insoluble, que es la que está presente en las verduras, es necesaria porque nos ayuda a tener mejor control glicémico, es decir, a que los niveles de azúcar en sangre no suban tan rápido. 1, 2, nos ayuda en un sentido muy importante a nivel intestinal, y es que nos permiten que nuestro peristaltismo gástrico esté bien y por ende tengamos una buena evacuación, ¿cierto? Entonces, fibra y agua son 2 cosas maravillosas. ¿Qué hay que cuidar con los batidos? Entonces, no quitar la fibra, es decir, si yo hago el batido, pero después voy y lo cuelo, no hice nada. Claro. Ya. Okay. Y lo otro es no agregarle frutas o zumos de fruta. Porque entonces, ¿qué pasa?
Yo llego y hago el zumo de 5 naranjas y se las pongo al batido y ahí me estoy comiendo una cantidad de glucosa Claro. impresionante. Entonces ya cambié la naturaleza del batido, que al contrario de ser un factor protector en la absorción de la glucosa en sangre, pues me va a disparar los niveles de glucosa en sangre. Y en ayunas, por ejemplo, eso no está bien. Uno de estos batidos nos podría ayudar a romper el ayuno para disminuir la resistencia a la insulina que aquí pregunta alguien. Es El decir, batido sería verde. conveniente El ese batido. batido, el batido verde es maravilloso. Le pueden poner zumo de limón, eso sí. ¿Por qué? Porque el zumo de limón va a ayudar también a la reacidificación del medio, es decir, me va a aportar mejor producción de ácido clorhídrico antes del desayuno o antes de las comidas del día, y eso va a hacer que la digestión y la asimilación de nutrientes aumente, ¿cierto? Bien, bien. Y si eso es así, hay otra controversia. ¿Es mejor irse al gimnasio habiéndose tomado el batido verde o comiéndose una proteína antes de irse al gimnasio? Ahí sí depende. Ajá, Ahí sí ya empezamos a entrar a los terrenos de la personalización de la dieta. ok, No es lo mismo, es decir, miren, yo les voy a poner otro y les voy a romper otro mito antes de responder lo del ayuno o no, antes de hacer ejercicio, ok. y es que hemos satanizado, y para allá iba, con el tema de los batidos, hemos satanizado los jugos de fruta. Resulta que un jugo de fruta en la mañana para un paciente que tenga resistencia a la insulina, que tenga obesidad, que tenga triglicéridos altos o un colesterol elevado, pues obviamente no. Pero ¿será que un zumo de fruta con el desayuno en un deportista de alto rendimiento, maratonista, que va a hacer un fondo, sí o no? Si es energía rápida. Claro, obviamente. Entonces, ¿para quién sí, para quién no? Ok, ok. Cierto, ahí ya desmitifiqué eso de que las frutas son lo peor y que los jugos de frutas son lo peor. Son lo peor para quién y cuándo, Bueno, ¿cierto? ok. Y en cuanto al ayuno, sí o no antes de hacer ejercicio, depende al eso. Hay pacientes que responden muy bien cuando hacen ciertas cargas de ejercicio que no son, ojo, de larga duración o de alta intensidad. Es decir, si yo lo que hago es pilates a las 6 de la mañana, pilates, por mucho que yo me esfuerce, no me va a deshidratar y no me va a producir una hipoglicemia, ¿ya? Otra cosa es si hago cardio, ¿no? Otra cosa, si yo corro 10 kilómetros en la mañana y me voy en ayunas, Ajá, ¿cierto? ok. Entonces, para una persona que quiera, digamos, bajar un poco el porcentaje de grasa, tomarse un batido verde solamente o un café, y yo en esto a veces les recomiendo a algunos pacientes que no tienen disrupción del eje HPA, por ejemplo, o que no tienen fatiga crónica, poniéndolo en palabras cristianas, fatiga crónica, o que no tienen problemas de producción de energía, o que no tienen problemas de ansiedad, les recomiendo el café en ayunas con una cucharada de triglicéridos de cadena media, que es una grasa que nos va a ayudar a tener una energía que es más constante y que mantiene mejor la curva. Y eso se los voy a recomendar a veces con la creatina. Y les digo, tómense en eso, que van a hacer ejercicio, salen de hacer ejercicio y desayunen. Pero hay pacientes que definitivamente tienen una historia de hipoglicemias refractarias muy fuertes o hipoglicemias funcionales. A eso les digo, por favor, consúmase una proteína acompañada de una pequeña porción de un carbohidrato de lenta absorción, que sea alto en fibra, y váyase a hacer su ejercicio, ¿cierto? Y después de hacer el ejercicio, tómese su batido de proteína. Entonces Espérate un esto, minuto. Espérate un minuto. Vamos a tratar de concretar porque están quedando aquí muchas cosas. Lo primero, esta es una respuesta así de corta. ¿Con qué romper el ayuno en general? ¿Recomendarías el batido verde para romper el ayuno? depende. Ujú, Eso yo creo que es difícil dar recomendaciones generales, Alejo, en nutrición funcional. ok, En términos generales, yo qué puedo decir, el batido verde en una persona sana, en una persona que, digamos, no tiene ningún problema de salud o que quiere simplemente es
transformar tus hábitos es maravilloso, Ujú. ¿cierto? Cómo sea la composición de ese batido, ahí sí depende, Ok. En ¿cierto? general, para un deportista, de ese que se va al gimnasio todas las mañanas antes de irse a trabajar, ¿qué sería lo recomendable para comenzar esa mañana e irse sin el riesgo de hacer una hipoglicemia durante el ejercicio, sin el riesgo de, digamos, de tener una respuesta exagerada metabólica en su interior? ¿Qué sería lo recomendable para, insisto, en general, ya lo has dicho varias veces, Al no que hay le guste, cosas universales, pero bueno, al que le guste desayunar temprano y no tenga problema, un desayuno liviano, bien. ¿cierto? Un desayuno liviano que es básicamente una porción de proteína que puede ser queso o que puede ser huevo con ojalá una grasa, ¿Qué tanto ojalá, antes del ejercicio? pues como mínimo 40 minutos antes. Ok, bien, Listo. ok, Un café, en caso tal de que le guste el café en la mañana, el café con una porción de una proteína de alta calidad y puede ser una grasa, ¿cierto? Una ok. grasa que pueden ser frutos secos, que puede ser una granola keto. Si hay una persona que dice, no, es que me pasa mucho con mis pacientes, a mí a esa hora no me entra nada. Lo mejor que podemos hacer es el batido. Ok, Esa es fácil, bien. ¿cierto? Y si fuera el batido, ¿por qué no nos recomiendas dos o tres tipos de batidos? Ya nos mencionaste el de la espinaca, pepino, apio, le mencionaste posiblemente el aguacate, la rúcula, en fin, con las goticas de limón. ¿Qué más se te ocurre que podría ser otro tipo de batido verde para irnos? No necesariamente tiene que ser verde. Ok, Podemos mezclar verduras de otros colores. Por ejemplo, hay otro batido que da un poquito más de energía, pero que no debería de usarse mucho en pacientes que tengan resistencia a la insulina o este tipo de cosas, que básicamente es el batido rojo, que lleva un poquito de frutos rojos, que son frutas de bajo índice glicémico, como los arándanos o las fresas. Se puede mezclar con acaí o con azaí, ujú, con pulpa de azaí, y le podemos poner un poquito de remolacha. ok, Ese es otro muy buen batido, ese es otro muy, muy buen batido. Y el otro es el que tiene un poquito, por ejemplo, este para pacientes constipados y estreñidos funciona súper bien, que son más como frutas o verduras mezcladas. Entonces yo les recomiendo que sean verduras de hojas verdes porque tienen mucha más fibra, pero que lo puedan mezclar con un poquito de piña, psyllium, ok, que es una fibra, una cucharada de psyllium, una cucharada de linaza, que además son keto. El psyllium y la linaza son grasas, ok. ¿ya? No son consideradas carbohidratos, son grasas, pero son fibra, ¿cierto? Tienen una gran cantidad de fibra. La remolacha, por su contenido en azúcares, ¿la recomendarías en algún paciente que tenga ese tipo de alteraciones como la resistencia a la insulina? En Obviamente. ayunas no, Bueno, por en eso ayunas lo no. menciono aquí, pues porque obviamente nos sigue quedando demasiado claro que este tipo de recomendaciones dependen de cada individuo y que cada individuo tiene una necesidad específica. Así que obviamente aquí Nati trata de darnos unas directrices, pero que quede claro la importancia de pedir una asesoría clara en un momento determinado, porque pues precisamente tu cuerpo es distinto al mío y al de Nati, y entonces de esa manera tenemos que pensar en otras posibilidades. Aquí viene otra cosa, pensando en esto de la planeación semanal, y es lo del mito de las ensaladas también. Y entonces, que con qué adobar las ensaladas, que sí vale la pena echarle el aceitico de olivo, que qué tipo de ensaladas, que qué mezclar en las ensaladas, que qué podría ser incompatible en las ensaladas. Y antes de que me respondas eso, no quiero que se me escape algo que mencionaste por ahí, que es la creatina, que primero contémosle a la gente qué es la creatina y luego vamos al tema de las ensaladas. La creatina es un aminoácido, ¿listo? Es un aminoácido que se le ha atribuido, digamos, muchas ventajas o muchas funciones a la hora de ayudar a crear hipertrofia del músculo, es decir, a formar mejor masa muscular. Sin embargo, Recordémosle, perdón a la gente, que los aminoácidos son los componentes esenciales de las proteínas, ¿ok?
Bueno, Exacto. sí. Entonces, una creatina es un aminoácido eh, que usualmente ha estado asociado a la ganancia de la masa muscular que hacen ejercicio. Ok, se te fue la voz. Hola, Ahí, ya, es- ya sí. Ahí se te fue otra vez. Se te fue. ¿me escuchas? Sí, ya sí, eso Bueno, es. en pacientes que hacen ejercicio, la creatina está vinculada a la ganancia de la masa muscular, Ok, siempre con la condición de que haya un estímulo, es decir, la fuerza, ¿cierto? Pero eh, estudios recientes han vinculado el uso de creatina también a neuroinflamación, a ayudar a disminuir la neuroinflamación y aumentar la cognición. ok. Es decir, que eh, nos ayuda muchísimo en pacientes que tienen neuroinflamación o neurodegeneración o enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, cansancio, fatiga crónica. También nos ayuda mucho, pero siempre, ojo, la condición es que sean pacientes activos. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen problemas renales y la creatina? No es recomendada en pacientes que tienen enfermedad renal crónica o que tienen alguna condición subaguda que pueda hacerlos llegar a una crisis, es decir, pacientes formadores de cálculos, pacientes formadores de quistes, Ok, no deberían consumir creatina a no ser de que sea bajo un estricto control y eso implica tener que medir la creatina en orina, ¿cierto? ok, perfecto. Y ahora sí, vamos a lo de las ensaladas. Lo de las ensaladas. ¿Qué sería bueno para mezclar en ensaladas? ¿Qué mezclas son saludables? ¿Qué no? Obviamente volvemos a lo mismo, pero digamos que de una manera general. Ay, a mí me encanta hablar de ensaladas porque es Ujú. que una ensalada permite todo, todo. Una ensalada permite todo. Entonces, yo puedo mezclar en las ensaladas la base, vamos a hablar de la base. La base siempre deben ser hojas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dan volumen y porque me aportan. Ojo que las únicas hojas que a mí no me gustan y no les recomiendo a los pacientes es la lechuga batavia. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque su contenido es el 70 o más, 80% casi agua. Su Mm, valor nutritivo, su valor nutricional no es tan alto. Listo. ok, Y ojo acá, entre más oscura la hoja, más nutrientes tiene. ok, ese dato es bien importante. Entonces, hojas de kale, hojas de espinaca, las hojas de la remolacha tiene hojas verdes, las hojas de la remolacha, las hojas del kale, las hojas de la rúgula, la espinaca, todas las lechugas que son más oscuras, no la batavia, la lechuga romana, la lechuga crespa, que son más oscuras, nos sirven como base. Después de tener una base, yo de ahí para allá puedo mezclar lo que quiera. Siempre recomiendo que máximo le pongan una fruta, que no le pongan más de una fruta a la ensalada, Ok, ¿cierto? Y que ojalá sea alta en fibra. Entonces ahí juega muy bien. Pues la manzana, la pera, la guayaba, manzana son altas en fibra en fibra soluble. Y la fibra soluble es la que uno usa cuando los pacientes tienden más a ir al baño líquido o tienen diarrea, ¿cierto? O tienen episodios diarreicos. Ahí, por ejemplo, la manzana, la pera, la guayaba son solubles, es decir, que amarran el bolo fecal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero excelente. si yo soy un paciente constipado o estreñido, puedo optar por el mango, puedo optar por la pitaya, puedo optar por el kiwi o los frutos rojos que son de bajo índice glicémico. Si soy un paciente que al contrario se tiene que cuidar es el azúcar, pues entonces voy a preferir mezclarle a mis ensaladas fresas, mezclarles arándanos, mezclarles blueberries y así voy a hacer que su carga glicémica sea más bajita. Importante, siempre las ensaladas deben tener una grasa, Una ¿cierto? casa. Sí, entonces grasa saludable, bien sea aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de coco o
Coco también, a veces en las ensaladas se les puede poner lajas de coco, que las mete uno al air fryer y sale tostado, el coco es delicioso así, o se le pueden poner también semillas de girasol, semillas de calabaza, las semillas son altas en grasas saludables, le podemos poner también pistachos, marañones, eh, nueces del Brasil, nueces del nogal, siempre que tenga una grasa, queso también puede ser una muy buena combinación en una ensalada, si no tengo restricción de lácteos o si la tengo, el queso de búfala funciona maravillosamente bien, o los quesos muy maduros también funcionan muy bien, ¿cierto? Y cuantas verduras quiera. Yo recomiendo mezclar entre 4 y 5 verduras. Entonces, esas hojas verdes maravillosas con una zanahoria que le juega muy bien, con los tomates. Yo siempre digo que el tomate es el corazón de las recetas Ya y me el, está y dando el, hambre. los tomates, que ahora hay mucha variedad de tomates, Ah, ¿cierto? El San Marzano, los tomates cherries, hay mucha variedad, cualquiera que quiera ponerle, el apio también funciona muy bien, a quien le gusta la cebolla también funciona muy bien. Entonces yo creo que una ensalada puede con todo, y si le pones proteína, pechuga de pollo, pechuga de pavo, pollo, incluso yo en pacientes que no tienen muchos problemas de colesterol malo, les mando hasta panceta en las ensaladas y funciona muy bien. estas dietas empiezan a sonar muy ricas, uno con panceta y todo, eso está bien. Bueno, aquí quiero hacerte una pregunta porque sé que se queda ahí en el tintero. Mencionaste las semillas de girasol y entonces alguien dirá, pero entonces ¿cómo así que son buenas y nos han dicho que el aceite de girasol no es bueno? Lo hago porque sé que queda la duda allí. No, las semillas en su forma natural son buenas. Lo que es malo, volvemos es al proceso de hidrogenación de las grasas, ¿cierto? Entonces, las grasas vegetales no son malas porque el vegetal sea malo, Ok, son malas por el proceso de hidrogenación. eso es. Y prensado y Listo, todas y esas cosas. prensar, exacto. Correcto. Perfecto. Entonces, Digamos que prohibiciones de algunos de estos componentes. Hay mucha gente que dice, yo como cebollas y me lleno de gases. Yo me como ¿cómo se llama? Un repollo un y pedazo, yo me como un aguacate y me muero, por ejemplo. eso es. ¿Qué pasa con eso? En ese momento lo que está ocurriendo es que tu cuerpo no estaba preparado porque a lo mejor, como lo dijimos en otra charla anterior contigo, la flora bacteriana no estaba muy bien o porque a lo mejor no podías producir la suficiente cantidad de enzimas necesarias para poder manejar este tipo de cosas. Bueno, ahí entramos a hablar ya de estilos de alimentación. Ujú. Mm, en pacientes que tienen diagnóstico de colon irritable, Sí, asociado o no a SIBO, porque ojo, ajá, hoy por hoy todo es SIBO, sí, no hoy por hoy no todo es SIBO, ¿cierto? sí, sí, Yo sí, puedo claro. tener un colon irritable porque tengo un colon más largo de lo normal, porque es perezoso, o puedo tener una falla en la producción de enzimas, de sales biliares o de enzimas pancreáticas, entonces pues una deficiencia pancreática de enzimas, que es exocrina. Todo eso me puede ocasionar sintomatología molesta y no necesariamente SIBO, ¿cierto? Sí, Pero cuando toda esta sintomatología asociada está asociada al diagnóstico de SIBO, sí hay unas restricciones alimentarias muy claras, que se ok. llama plan de alimentación bajo en FoodMap. ¿Bajo en qué? Hay Ah, en Foodmap. food Ajá. en FoodMap, en Ujú. FoodMap. Entonces, Sí. un plan de alimentación bajo en FoodMap es un plan de alimentación donde se restringen, como su nombre lo indica, los fructo-oligosacáridos que son derivados de algunos carbohidratos y que por su naturaleza química, los carbohidratos, hablemos de los carbohidratos en forma de harinas. Eso sí. Listo, entonces, Traduzcamos. los food maps son unas sustancias químicas que son de composición química compleja. Eso Ok, quiere decir que se demoran más para ser digeridas en el intestino. Y ok, al demorarse más en su proceso de digestión, sirven como sustrato energético principal de las bacterias que están alojadas en el intestino y que no tienen naturaleza buena, porque recordemos que hay bacterias buenas y malas.
Ok, Pero cuando las bacterias malas están infectando el intestino por alguna condición particular, porque existen muchas, desde la baja producción de ácido clorhídrico hasta la permeabilidad del intestino o la infección patógena por bacterias, hongos o demás, cuando eso, hay bacterias, ellas se alimentan de estas sustancias y se bien. engordan. Y eso es lo que causa gases. Ok, a ver, Listo. traduzcamos esa cantidad de siglas porque aquí hay mucha gente que está enloqueciendo. ¿Qué es? En realidad no es TIVO, sino SIVO. ¿Sí? Sí, Por favor, traduzcámosle a la gente que es SIVO. sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Eso. SIBO. Siempre tenemos unas bacterias normales, pero en ocasiones se pierden esas proporciones y entonces se produce esto que Nati nos está contando, que se llama el SIBO, y obviamente la alteración en esas proporciones lleva a que tengamos irregularidades en nuestra salud. Por aquí alguien mencionaba, muy rica la espinaca, pero puede tener un exceso de vitamina K, tenerlo en cuenta en pacientes que estén antiagregados o anticoagulados. Exacto, pero es una condición bastante particular, ¿cierto? Entonces ahí es donde hablamos de la individualización de la dieta y Ok, de la nutrición de alta precisión. ok. La mayoría de los pacientes no tienen ningún problema con la... Es más, para que haya, y aquí es importante aclarar esto, Alejo, para que haya realmente una contraindicación de espinaca o de alimentos altos en vitamina K, el paciente tiene que estar anticoagulado específicamente con una molécula que es la warfarina. Ok, El resto de las moléculas no tienen ninguna contraindicación con la vitamina K. perfecto, eso está bien. Ya resolvimos una pregunta bien interesante. Tú hablabas la otra vez, tal vez extra micrófonos conmigo, Nati, y decíamos, bueno, se llegó el momento de leer las etiquetas de los alimentos, de elegir productos frescos, ojalá locales. Eso, a esto le hacen mucho énfasis en Europa, por ejemplo, con la dieta mediterránea, no solo locales, sino de temporada, ¿no? Pero en nuestro trópico, por ejemplo, ¿cómo traducir esto? Uy, primero que todo, nosotros somos supremamente privilegiados porque tenemos de todo el año. O sea, eso es una cosa maravillosa. Yo les cuento una anécdota. Yo estuve en Argentina paseando hace 2 años Sí. y mi mejor amiga vive allá hace 9 años. Y ella, yo le dije, Kate, ¿qué quieres que te lleve? Y me dijo, por favor, como sea, tráete unos aguacates. Qué maravilla. Y me decía, es que aquí en Argentina un aguacate vale $40. Epa. Mm. Cierto, aquí tenemos aguacates todo el año y se dañan los aguacates. Sí. Entonces, realmente somos muy privilegiados porque tenemos una cosa que se llama la soberanía alimentaria, que se da cuando un país es capaz de producir casi más del 60% de los productos que consume su población. Y Ok. eso es muy difícil. Entonces, primero que todo, en eso somos súper privilegiados. Podemos comer de todo en todas las temporadas. Segundo, me decías productos locales. Yo soy supremamente amiga de eso, de que volvamos nuevamente a sembrar en nuestras huertas, a sembrar en nuestras casas, a intercambiar con los vecinos. Venga, yo tengo limones, usted tiene naranjas, yo tengo aguacates, usted tiene huerta y tiene hojas verdes, páseme, yo le paso. Ojalá pudiéramos llegar a eso. Pero además, qué rico apoyar los emprendimientos locales. Hoy por hoy hay muchos emprendedores que están haciendo desarrollo de productos maravillosos. O sea, ya de verdad, el que no elija un buen producto es porque no quiere. Pero ya Bueno, hay una oferta tremenda. eso es otro lío. A veces la gente dice, es que me mandaron esto, pero yo nunca lo había puesto en mi alimentación y no tengo ni siquiera la menor idea de dónde conseguirlo. Que Pues entonces me miren, hablaron del les voy, kefir, que me hablaron de, bueno, cosas como estas y entonces les yo, voy a decir que ya todo se consigue en la plaza. ok, Así de sencillo. O sea, yo merco en la mayorista. Les voy a decir pues mis aliados en el mercado para que tomen nota. Primero que todo, por precios, variedad, tienen una variedad de productos saludables muy grande
los precios son indiscutiblemente los mejores del mercado y de verdad no tengo ningún negocio con ellos, ojalá me pagaran por esta recomendación, pero es el boom de la mayoría. Ok, Definitivamente no hay otro mercado que para mí tenga más opciones saludables a muy buen precio. ok. Pueden conseguir las mejores frutas de la ciudad y no les digo que en los locales, váyanse al lugar donde, de la mayorista donde están todos los productores locales, que se me olvida el nombre en este momento, donde están como todos los carritos, Bueno, que no son locales, son como todos los carreteros ahí ya. pues con sus frutas y verduras. Sí, Las sí, Malvinas, las las Malvinas. Malvinas. Ajá. Ahí yo he Eso, conseguido frutas de verdad hasta exóticas, sí, sí. a muy buen Obviamente que precio. aquí hay gente que nos sigue de muchos sitios y no van a entender qué son las Bueno, Malvinas. pero en Explica todas qué es partes eso. hay una plaza, vayan y compren en las plazas. ¿Por Así, qué? Porque más alimentos, menos productos. Ese es el primer secreto. Entonces la eh, plaza es una muy buena opción para ir a comprar. Y desmitificamos que los nutricionistas funcionales solamente mandan a comprar a lugares donde todo es muy caro. qué bien, qué bien. Bueno, ahí ya tenemos entonces que no es tan complejo conseguir las cosas, que alguien que nos hable de nutrición funcional no nos va a seguir hasta Marte para poder conseguir los componentes que necesitamos, sino que ya suelen estar a la mano. Aquí están mencionando también mucho los mercados campesinos, además una linda obra por apoyar. ¿Qué otros aliados tienes por ahí así que valgan la pena y que uno diga, esto es bien interesante? Para la gente que está en Estados Unidos, Wilford, hay una cadena de almacenes, creo que si no estoy mal, son los Wilford, creo que es así, igual lo pongo en los comentarios, a los que necesiten específicamente, y de hecho tengo una listica de marcas en Estados Unidos de alimentos limpios que pueden consumir. Aquí en Medellín está Vita Integral, donde pueden conseguir de todo, de verdad, todas las marcas saludables. Hay una marca maravillosa que a mí me gusta mucho. Yo apoyo mucho las marcas locales y le doy a mis pacientes los nombres directas de las marcas. Si quieren conseguir arepas, waffles de yuca de buena calidad, está María Pilera, que le pueden escribir y ella les manda directamente. Panes maravillosos, libres de gluten, con harinas ancestrales, que es súper importante. Está Dushi, Dushi, ok. leche de marañón, de almendras, yogures, vegetales. Está Amo Mills, que les lleva también a domicilio directamente a sus casas. Tenemos La Rambla, que es una marca de unos emprendedores paisas maravillosa. Wolfus nos están Wolfus, muy bien, gracias. bien, bien. En Wolfus encuentran harina de almendras, harina de arroz, encuentran frutos secos. Es muy parecido a PriceMart. De hecho, Ok. también PriceMart, para quienes les gusta ir a PriceMart, y PriceMart ya hay en muchas ciudades, están trayendo muchos productos de buena calidad, Bueno, harinas y frutos secos y mucha dos cosita. preguntas que nos han hecho ahí antes de continuar. Uno, que dónde dejamos los ajos, que no los hemos mencionado, que son súper importantes. Y alguien que está muy insistente aquí, que con las fresas y arándanos, si deben ser orgánicas o no, pues supongo que se está refiriendo a la cantidad de químicos con los que cultivan este tipo de productos, sobre todo las fresas, no tanto los arándanos, porque es más salvaje la cosa, pero digámoslo, en ese orden de ideas, pues claro, idealmente tratar de acercarnos a lo que sea más limpio, menos químico, menos conservantes, menos de estas cosas que ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Y de los ajos. El ajo es súper bueno, es un antihipertensivo natural. Lo que pasa es que en pacientes que tienen algún tipo de afección intestinal, sobre todo por infección por bacterias, el ajo, la cebolla, hacen parte de ese grupo de los FODMAP que ahorita les mencionaba. Entonces, si bien el ajo es un antihipertensivo natural, pues yo tampoco lo recomiendo en exceso, porque finalmente si se come demasiado puede llegar a producir irritación del intestino. Entonces, como que con poquito. Ok. Además corremos el riesgo de que nadie se nos
a ser que no. Así es. Bueno, otra cosa importante, y es cómo gestionar a veces el tiempo para mantener esa motivación en las dietas que estamos tratando de instaurar para nuestra buena alimentación. Ya decíamos, hay infinidad de dietas acordes a cada uno y a lo que, por supuesto, su cuerpo requiere, su constitución, su dosha, si lo queremos hablar en términos ayurvédicos. Ayurvédicos. Entonces, ¿qué hacer para motivarnos y no tirar? Porque esto ocurre con mucha frecuencia. La gente comienza juiciosamente sus recomendaciones, pero una semana después dice, no, es más fácil comerse un buñuelo y un de queso, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Bueno, finalmente lo primero que hay que recomendar para que haya motivación es que haya entendimiento, ¿cierto? Yo digo que si uno no sabe dónde está parado, ni el GPS sabe para dónde lo va a llevar a uno, ¿cierto? Uno tiene que partir del terreno donde está parado. Y eso requiere de entendimiento, requiere de comprensión. Ningún paciente se puede motivar si el profesional no lo ayuda a comprender qué está sucediendo en su cuerpo físico, ¿cierto? Ok, ok, bien. Cuando hay un entendimiento, primero que todo, sí, hay una motivación porque pues sí, después de entender que si sigo así me va a dar una diabetes, no quiero cambiar, pues eso ya es testarudez, Claro, claro. ¿cierto? Entonces, primero, acompañar al paciente a entender. En cuanto al tiempo, que me mencionabas el factor tiempo, ¿cómo hacer para que el tiempo me rinda y pueda ser posible o pueda haber adherencia para Ok, llevar un estilo de alimentación? Alejo, pues yo hoy sí te voy a decir que yo no tengo tiempo, pero una vez a la semana para mí es innegociable. La mercada, la organización de mi mercado y la cocinada mínimo de 2 horas para tener lo que necesito para la semana listo en la nevera, guardado, congelado, refrigerado. Ya de ahí para allá armar mis cocas me quita 15 minutos. que es otro arte también el de saber congelar o refrigerar y qué congelar. Eso yo creo que va a tener que ser tema de otra charla porque es bien amplio todo esto que estamos diciendo. Aquí hay otra cosa y es que yo pienso que hay mucha gente que últimamente está queriendo separarse de los carbohidratos utilizando entonces no el pan refinado de ciertas marcas que conocemos, sino que entonces mejor no, el pan de masa madre o el pan de estas fibras que nos están vendiendo ahora supuestamente limpios de trigo y de todas estas cosas. Sería bueno, ¿qué pasa con alguien que está tratando de perder peso y come este tipo de pan, por ejemplo, de centeno y estas cosas? Bueno, aquí hay una cosa importante y es que sea de centeno, sea de algarrobo, sea de quinoa, sea de amaranto, sea de arroz, es un carbohidrato. O sea, nos va a engordar, probablemente. A ver, que mucho de la gordura tiene más que ver con una respuesta inflamatoria, Ok, ¿cierto? Los seres humanos tenemos una necesidad de carbohidratos y es indiscutible. Ahora, hay harinas, por ejemplo, la de amaranto, la de quinoa, que son más altas en fibra y por ende estabilizan o nos ayudan a que la estabilización de la glucosa sea mayor. Uno de los factores de riesgo más importantes para la obesidad es la falta de estabilidad en la curva de glucosa, ¿ya? ok. Cuando yo consumo harinas de trigo, por ejemplo, ultraprocesadas, que son más de un altísimo índice glicémico y carga glicémica, que van a contribuir a que esa glucosa en sangre tenga picos y baches, pues eso me va a ayudar a que mi metabolismo sea más lento y a que la pérdida de peso probablemente sea más difícil. Espera, Entonces, este pan, por ejemplo, ese pan de centeno al que hacía referencia, o el de arroz, o el de quinoa, todas estas cosas, va a producir inflamación. lo que pasa es que tienen estos panes que te menciono, lo que tienen en común es que ninguno tiene gluten. Ajá. Entonces hay una cosa y es que hay que hablar del gluten ancestral y del gluten de los tiempos de hoy o del gluten moderno, ¿cierto? Ok.
Entonces es muy diferente hablar de las harinas ancestrales porque contienen un gluten ancestral. Es decir, el tamaño de esa molécula químicamente todavía mi intestino, esas uniones estrechas del intestino, es capaz de digerir sin hacer daño. Ok, Mientras que el gluten moderno es una molécula modificada genéticamente, que tiene un tamaño molecular muy grande y que es incapaz de pasar por las uniones estrechas del intestino sin causar sí, daño en ellos. ok, Esa es perfecto. la diferencia, ¿ya? Ok. Así, Yo siempre digo que nada es bueno o malo, que lo bueno o lo malo son las dosis también. Y entonces una cosa es que tú te comas un pancito de estos una o dos veces por semana, pero otra cosa es que todos los días estés alimentándote con este tipo de pan o tal cosa. Pero aquí viene otra pregunta y me la están haciendo por el interno y es, ¿y yo le puedo echar a mi pancito mantequilla o más bien margarina o qué? Yo sé que algo habíamos hablado en otra charla de estas, pero ¿qué tal si resolvemos esa inquietud? La pre mantequilla finalmente, ¿buena o mala? prefiero las grasas de origen animal, es decir, prefiero la mantequilla de vaca. Si quieren que esa mantequilla de vaca no sea inflamatoria o les caiga mejor en el intestino, clarifíquenla. ¿Qué significa clarificar? Significa quitarle la molécula pesada que tiene, que es la caseína, y eso se hace a través de un proceso donde yo pongo a hervir la mantequilla a fuego muy bajo, durante un periodo largo de tiempo y voy sacando la espuma blanca que se va formando en la superficie, que es esa unión de todos esos aminoácidos que son, digamos, de una eh, categorización química mucho más pesada, específicamente la caseína, que es la que nos hace daño en el intestino cuando estamos irritados o enfermos o tenemos alguna infección. También ya la venden como ghee, clarificada, y se evitan todo ese proceso. Entonces siempre voy a preferir la mantequilla, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco, las grasas que son derivadas de ellos son antiinflamatorias. Las grasas hidrogenadas, como la margarina, como los aceites vegetales, las mezclas de los aceites vegetales, son altamente hidrogenadas y por ende son altamente inflamatorias o proinflamatorias. Qué ¿Ya? maravilla, qué maravilla, qué tantas cosas tan interesantes escuchamos contigo, Nati. De verdad que me encanta y yo creo que vale mucho la pena que la gente tome toda esta información para que se den cuenta de la importancia que tiene la nutrición en el ser humano. Aquí hay una última pregunta porque ya se nos pasó el tiempo y no, ni nos dimos cuenta de lo agradable que está toda esta información. Y el bendito sea mi Dios, tenía que llegar a la palestra la arepita paisa. ¿Cómo hacemos pues nosotros para no comernos una arepita? ¿Qué hacemos? Imposible. La arepa paisa está hecha de maíz y el maíz digamos, un grano ancestral, ¿cierto? El maíz solito, el maíz pilado, el maíz de las abuelas, con agüita, sal, un poquito de mantequilla de vaca, es absolutamente benéfico, no tiene ningún problema. El Sí, problema está cuando mezclamos ese maíz con harina de trigo y otras harinas ultraprocesadas para darle rendimiento, para cambiar la composición de la arepa, ¿cierto? o sea, Entonces, la ¿yo qué les arepita de maíz, recomiendo? maíz no tendría tanto problema. La arepa de maíz y agua, menos es más, menos ingredientes, mejor producto, ¿cierto? Si las hago en mi casa, maravillosamente. No a la areparina, a la harina, A la pues, harina de maíz, de pues maíz ya procesada. ultraprocesada, porque si ustedes ven los ingredientes, tienen muchas otras cosas, ¿ya? Sí, 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 sí. Maravilloso. Nati, me están preguntando, bueno, aquí arribita ustedes pueden ver también el contacto de nutrición con el alma y pueden, por supuesto, tener información de Nati, pero ¿por qué no nos regalas tu número telefónico? Yo lo fijo aquí para que la gente tenga tiempo Espíritu Santo, me corchaste. 324, ¿qué? Es que la línea con el alma cambió, pero denme un segundo, denme un. Vamos a dar un segundo y si quieres lo pones allí para que lo fijemos. Pero me parece bien interesante. Dense cuenta de que detrás de todo esto, lo que estamos viviendo definitivamente, uy, creo que se salió Nati, no sé, vamos a ver.
pero si no, pueden buscar a través de su página en Instagram. Ah, bueno, Aquí aquí está estoy, ya. 324-354. 324-354. 73 Sí, 51, línea con el alma. perfecto. Ahí lo publicamos, ahí lo fijo un segundito, denme un segundo y lo fijo allí en el comentario. Ya quedó fijado. Entonces, para que aprovechen ustedes y tengamos en Nati una asesora muy, muy, muy especial. Fíjese lo bueno, no se convierte en una cosa rígida, no se convierte en una cárcel, pues que ya, es que todo lo que nos lo imponen ya suena como a yo tengo que desafiar la autoridad. No, esto es algo que se puede hacer de una manera tranquila, natural, sin grandes sacrificios, más bien sacro oficios, y eso es bien distinto a lo que nos están mostrando en muchas de estas posibilidades de nutrición. Hay hoy en día explosiones de posibles formas de alimentarnos y un día te llega un meme que te dice, ojo, no comas esto, pero tampoco comas esto y no comas esto y no comas... Y entonces la gente se enloquece. Pero fijémonos que en realidad no es una cosa tan compleja y hay que ponerle un poquito de lógica a la alimentación. Lo que Nati nos dice es tremendamente lógico y yo creo que nos ayuda a aclarar muchísimas de las dudas que tenemos todos los días porque la gente dice, bueno, ¿y entonces ahora qué como? Pero bueno, yo los invito, entre otras cosas, a que repasen los últimos lives que hemos hecho con Nati. Estamos haciendo uno cada mes. No recuerdo para cuándo tenemos el de agosto, pero sé que tenemos otro pendiente ya con Nati para cerrar un ciclo de 4 que nos habíamos propuesto y a lo mejor creo que va a surgir la necesidad de que sigamos hablando periódicamente con Nati sobre estos temas porque fíjense que son de nunca terminar. Entonces, Nati, muchas, muchas, muchas gracias por compartir generosamente tus conocimientos. Qué rico que tanta gente se motiva, que tanta gente nos escuche y los que nos van a escuchar luego, porque esto por supuesto queda allí metido. Mira, una última preguntita, qué pena antes de irnos, porque esto se lo recomiendo yo a mucha gente. La arepa en la noche es conveniente. En mi concepto he visto con muchos pacientes, sobre todo con reflujo gastrointestinal, la arepita de Exacto. la noche es medio fatal, ¿sí? Cómanla en el día, pero en la noche generalmente es una de las principales inductoras de reflujo en nuestro medio. Ahí les dejo. Pero eso es una cosa muy importante, Alejo, y es que cuando la arepa nos cause reflujo, tenemos que pensar en cuál es la causa, porque no debería, ¿cierto? Tiene que haber un tema asociado al intestino ahí importante. Entonces Eso. también como que revisarlo. Yo por aquí, porque no quiero dejar como la gente en visto, Sí, alguien decía por acá como que de la creatina hablamos, alguien dijo hipotiroidismo, levotiroxina de alimentos. Hombre, eso es un tema digamos, muy individualizado, pero por ejemplo, alimentos altos en yodo, sal iodada, alimentos altos en zinc también pueden favorecer la función de la glándula, de la hormona tiroidea. Doctor, mi esposa tiene inflamación en las manos, ella tiene artritis, ¿será algún alimento? Ahí sí, tengo que decirle, por favor, terminantemente prohibido en pacientes con autoinmunidad el gluten. eso. Ya, eso solo ya puedo mejorarlo mucho. ¿Cuál es la importancia de las grasas omega 3 vegetales en nuestra alimento? Ya hablamos bastante de las grasas, creo que queda claro que mejor las de origen animal, aceite de oliva, coco, aguacate. Ok, Buenas noches, por favor, incluir el tema del estreñimiento. Creo que hablamos de la fibra insoluble, que es la indicada en estreñimiento. Fibra y mucha agua. La fibra sola nos constipa más. bien. Listo, eso es como lo que veo que había por acá. Yo creo que vamos a tener que hacer, Nati, una sesión extra después, donde la gente nos transmita sus preguntas y hagamos una sesión solo de preguntas y respuestas. ¿Te parece? Sabes que se me ocurre una idea muy loca, A pero ver. es que si la lanzo por aquí de pronto me regañan. Bueno, no, listo. Entonces después me la lanzas porque ya me pusiste nervioso. No, se me ocurrió una idea bastante bacana, porque como sé que te sigue gente de afuera también, tanta gente, entonces te iba a decir, como hagamos una sesión en vivo ahí en Inex Moda bien bacana, una Ay, noche eso de me preguntas y encanta. respuestas, que la Me- gente vaya con sus preguntas y que toda la hora sea como un panel de preguntas y respuestas, pero
vamos a hacer la manera de que la gente se pueda conectar también. Wow, eso me encanta, eso me encanta. En una de nuestras charlas que acostumbramos aquí en Square, en el edificio Square, valdría muchísimo la pena. Además, me encantaría porque es que pasamos de toda esta cantidad de cosas que estamos diciendo a lo práctico y a ver que la cosa no es tan compleja porque, bueno, gente como Nati nos lo simplifica y nos permite. Entonces, sí, me encanta tu idea, la tomo, vamos a echarle cabeza, miramos nuestras agendas y pues Invitamos a marcas locales me para que encanta. lleven productos y tengan algo lindo para la gente. Qué rico. Encanta. Eso, por supuesto, sería presencial para quienes están por aquí, pero buscamos la manera de transmitirla a manera de live también, porque yo creo que, bueno, hay mucha gente que se privaría por estar en el exterior o fuera de Medellín. Así que tomo esa iniciativa tuya y me parece perfecto que lo hagamos. Me parece Está súper. bien. Ya quedamos Ahora sí, montados en la berraca. ahora sí, después de toda esta cantidad de alimentos, vámonos a comer. A Ya ti. quedamos con un compromiso grande y es hacer una buena jornada para ustedes. Me Entonces, encantó este qué live, me rico. encantó el sonido que tuvimos hoy. Te sugiero que este siga siendo tu rinconcito para este encuentro, porque de verdad que me encantó lo que dijimos hoy. Yo creo que resuelve muchas dudas y finalmente es el objetivo que tenemos pues con este tipo de contactos, ¿ok? Listo. Feliz noche. Muchas gracias. Abrazo para Descansen. todos. No olviden que Chao. queda guardado esto tanto en el portal de Nati como en el mío y en el canal de YouTube mañana. Hoy va a quedar con una portada distintica, pero ya después la persona que me maneja las redes vuelve a colocarnos la portada como es. Alejo, ¿y sabes qué? Le vamos a dar un regalo a tu comunidad porque ha sido una comunidad súper linda. Hemos recibido muchísimos pacientes del paciente del doctor Alejo. Entonces, estén muy pendientes en las redes sociales de Nutrición con el Alma. Vayan, síganos, porque en el mes de agosto vamos a hacer 3 conversatorios gratuitos Epa, para pacientes. Los cupos son muy chiquitos porque son espacios para 15, máximo 20 personas, pero vamos a dirigir un día solo a pacientes del doctor Alejandro. Entonces, para que también lo tengan ahí qué rico. Eso como en el radar. significa que ya no quedan sino 14 cupos porque yo soy uno de ellos. ¿Listo? Bueno, está bien. Bueno, Un abrazo. Chao, cuídense chao. mucho, feliz noche. Hasta luego.